Durante 12 años, desde 1933 hasta 1945, Adolf Hitler fue el amo y señor de Alemania. Resultado, una guerra mundial, un genocidio, 50 millones de muertos. Al acabar la guerra, los nazis fueron neutralizados. Pero no todos. Comenzaba entonces la caza de los nazis. Quienes consiguieron escapar al castigo, como Lischka, Gestapo de París, o Barbie, Gestapo de Lyon, fueron perseguidos por todo el planeta por seres excepcionales, como el austríaco Simon Wiesenthal, superviviente de los campos, por una joven alemana que se negó a olvidar, Beate Klarsfeld, por su marido, el francés Serge Klarsfeld, otro superviviente judío. Solos en un mundo que quería olvidar con obstinación y valor, a pesar de las amenazas y los atentados. Dirigieron 60 años de caza de criminales nazis, en el nombre de la justicia y de la memoria. A comienzos de los años 60, Alemania recuperó su soberanía, se reconcilió con Francia y tomó el camino de Europa. Die Tatsache, dass Charles de Gaulle hier ist und von Ihnen so herzlich empfangen wird, beweist, wie unsere beiden Völker schon einander vertrauen. La Guerra Fría provoca el rearme alemán. Los antiguos oficiales del Tercer Reich forman al nuevo ejército y ya no es cuestión de reprocharles nada. Completamente solo, Wiesenthal ya no tiene otra ocupación que su colección de sellos. Y sin embargo, una casualidad extraordinaria reactivará su operación. Un amigo coleccionista le muestra una pieza rara de América del Sur en un sobre con una dirección que pone a Wiesenthal sobre la pista de Eichmann. Está en Argentina. La red de antiguos deportados lo localiza, esta vez en Buenos Aires. Pero ni se plantean transmitir la información a los alemanes. Se arriesgarían a que no hiciesen nada. La dirección se transmite al servicio secreto israelí, el Mossad. Israel quiere a Eichmann vivo. El Mossad monta una operación. El director del Mossad en persona, Isser Harel, dirige un comando que secuestra a Eichmann el 11 de mayo de 1960. Los agentes secretos embarcan a Eichmann y le sirven para reconfortarlo una comida kosher. Ese día, el 11 de mayo de 1960, es también un gran día para Beate, que se encuentra en París trabajando de au pair. Ese día conoce a un alumno de ciencias políticas, Serge Klarsfeld. Es judío. Su padre se dejó deportar para salvar a su familia. Murió en Auschwitz. Donc c'était quand même pour moi, je dirais, une Allemande non juive qui rencontre un juif dont le père a été tué à Auschwitz par les Allemands pendant que mon père servait dans l'armée allemande. Ça a quand même déjà mis des relations un petit peu spéciales entre nous deux. Il y avait à l'époque parmi les amis de mon futur mari un genre de méfiance envers les Allemands. Et puis je me suis dit quand même, je ne suis pas coupable parce que je suis née en 1939, mais c'est mes parents qui ont été responsables pour leur... mais pas moi. Et puis j'ai essayé peu à peu, avec l'aide de Serge, qui entre autres était historienne, qui m'a donc... remis les documents, les livres nécessaires à lire et pour vraiment comprendre finalement ce qui était arrivé en Allemagne entre 1933 et 1945. El juicio a Eichmann contribuye a esta toma de conciencia de Beate. Es el primer gran proceso televisado, el Nuremberg de los judíos.
La analogía no termina ahí. Eichmann es defendido por Robert Servatius, uno de los abogados de Nuremberg. El SS Adolf Eichmann en manos de sus peores enemigos. Eichmann en su jaula de cristal del Tribunal de Jerusalén. El proceso Eichmann se prolonga durante 6 meses y despierta una enorme curiosidad en el mundo. Ese es el objetivo, despertar la conciencia internacional. Legen Sie die rechte Hand auf die Heilige Schrift. Ich schwöre nicht auf die Bibel, ich schwöre bei Gott. Los cargos de la acusación: crímenes contra el pueblo judío, crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra. A todo ello, Eichmann responde balbuceante. Arremete contra el presidente de la Organización Sionista Mundial de 1939. Ich sah während des Krieges, nach der Kriegserklärung von, nach der Erklärung des Zionistenführers Dr. Chaim Weizmann, sah ich die Juden als Feinde Deutschlands. Aber Ich will kein Aber, ich will eine Antwort, das genügt mir. Eichmann palidece ante su personaje. Los espectadores están decepcionados. No es el monstruo esperado. Ya no es el SS arrogante que se jactaba de matar cada vez más judíos. Por otra parte, esa es su línea de defensa, presentarse como un pequeño eslabón de una máquina infernal. Pero no, dice el procurador. Él personalmente intensificó las medidas más criminales. Eichmann es condenado a muerte el 1 de junio de 1962. Israel no facilitará imágenes ni fotografías de su ejecución para cerrar este proceso que fue tan importante para la caza de los nazis. Since the Eichmann affair, no one of the prominent Nazis in South America sleeps longer than 4 weeks in the same bed. This is also a part of the sentence. Como en el caso de Mengele, ahora en fuga perpetua. Mengele, el médico de las SS en Auschwitz, que practicaba la selección de los deportados a su llegada al campo. Designaba a quienes morían inmediatamente y a quienes vivirían de manera provisional. En mayo de 1960, el Mossad fracasó en el intento de embarcarlo en el mismo avión que Eichmann. Mengele logró huir a Paraguay y después a Brasil. Es el hombre más buscado del mundo. Si sobrevive, es porque su familia es rica y poderosa, y porque los poderes que dirigen América del Sur tienen razones para protegerlo. Wiesenthal continúa su caza de nazis, sobre todo los de su país, como el policía austríaco que detuvo a Anna Frank en 1944 en Ámsterdam. Karl Silberbauer, condenado a 15 meses de cárcel por su pertenencia a la Gestapo. Durante una boda, Anna Frank observa a las personas normales que en aquel momento tienen la suerte de no ser judíos. Es el único documento filmado en el que aparece. Después se oculta en su buhardilla, donde escribe durante 2 años una obra maestra que será publicada después de la guerra con el título El diario de Anna Frank. Denunciada, es detenida con su familia y deportada.
Anna Frank muere en Bergen-Belsen en marzo de 1945 a los 16 años porque era judía. Se ha convertido en símbolo de la persecución. Cada año, Ámsterdam se paraliza para recordarla. Beate contrae matrimonio con Serge, convertido en abogado. Ella escribe una guía para las jóvenes au pair y trabaja en la oficina franco-alemana de la juventud. Junto a Serge, continúa hurgando en el pasado de Alemania. Serge a fait tout pour me faire comprendre ce qui s'est passé en Allemagne. Et puis donc, je dis, j'étais certainement ouverte aussi. Ça n'aurait pas été la même chose si j'étais restée en Allemagne, certainement. C'était très bon pour les Allemands de connaître un autre pays, surtout le pays Europe, comme la France occupée, et aussi sentir les réactions des gens envers les Allemands. El Centro de Investigaciones de Ludwigsburg, en el sur de Alemania, es el primer esfuerzo oficial para recuperar todo lo que pudo salvarse de la destrucción de las últimas semanas de la guerra. Y permite retomar los procesos como el de los guardias de Auschwitz que habían logrado escapar al castigo. Serán condenados con todo el peso de la ley. Es uno de los procesos más importantes de la posguerra en Alemania. Abre los ojos a una generación que ahora culpabiliza, como este procurador y la espectadora. Have you formed any conclusions in your mind as to how it happened? Well, this leads to, in a way, philosophical ideas. But I think there is a certain inhumanity within the German people, and this might be the reason for what had happened. Somehow I feel we all are responsible, every one of us, because it has happened in Germany and we all are Germans and we somehow have to carry what had happened in history. Albert Speer, el arquitecto de Hitler, el amigo de Hitler, el ministro de Hitler, sale de prisión como una estrella. Speer no se lo puede creer. Está muy envejecido, muy fatigado, tras 20 años de cárcel. Los aliados rechazaron categóricamente toda remisión de condena. Como para Hess, condenado a cadena perpetua, pero todavía hay alemanes que se alegran de volver a ver a Speer. I can tell you that I'm quite glad to be outside here. Dankeschön. La generación de aquellos que no reniegan de nada y se arrepienten de todo. Speer encarna para ellos el éxito del Tercer Reich. Pero Speer fue un auténtico criminal nazi. El ministro de armamento que prolongó la guerra, el sufrimiento y la muerte. Speer se convierte en un auténtico museo viviente del nazismo. Y publica sus memorias, que llegan a ser un bestseller mundial. Se convierte en una vedette de todos los platós de televisión. Y acabará muriendo 15 años más tarde en Londres durante una emisión. Habla, se justifica incansablemente. Grande faute de ma vie, peut-être la plus grande faute. Je savais que les Juifs étaient dans des camps de concentration, mais je pensais qu'ils travaillaient dans les camps de concentration. Mais je ne savais pas qu'ils sont, comme on disait, exterminés. Et si vous aviez su, vraiment, si vous aviez vu, par exemple à Auschwitz, qu'est-ce que vous auriez pu faire? Je n'aurais pu faire aucune chose que dire à Hitler que je ne veux plus être son ministre et peut-être ça aurait été le résultat. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez finalement compris pourquoi et comment vous avez pu faire pour obéir à Hitler? J'étais très ambitieux, que je voulais aussi avoir part des pouvoirs de Hitler
et que avoir du pouvoir est une chose délicieuse. Speer acaba cayendo simpático. El nazismo deviene en materia de estudio histórico desconectado de su monstruosidad. Y eso sirve para la reinserción de los nazis, que se convierten en jueces e incluso diputados. Uno de ellos llegará a alcanzar el puesto supremo: canciller de la República Federal Alemana. Kurt Kissinger, miembro del partido nazi y alto funcionario del régimen hitleriano. Esta situación preocupa a los Klarsfeld, que piensan en el futuro del pequeño Arno. Para ellos es una conmoción ver cómo se recibe a Kissinger en Francia, con todos los honores. Para las más altas esferas políticas, el hombre ha sido exculpado por los tribunales alemanes de desnazificación. Una generación que quiere olvidar, aunque la siguiente quiere saber. La juventud alemana se moviliza contra la guerra de Vietnam y contra Kissinger, a quien los Klarsfeld denuncian como uno de los responsables de la propaganda radiofónica de Hitler. Donc avec tout ce que j'ai su sur le nazisme, je me suis dit, une Allemande qui vit à Paris et qui veut agir ne peut pas laisser faire. Beate empieza a escribir artículos sobre el pasado nazi del canciller, lo que provoca su despido de la oficina franco-alemana de la juventud. Pero hace algo más, un gesto espectacular. Beate viaja a Berlín con un fotógrafo al Congreso del Partido Cristiano Demócrata del canciller Kissinger. Pasa ante la tribuna. Abofetea con contundencia al canciller. Los guardias no se atreven a disparar por miedo a causar víctimas. Rodean a Beate y la detienen, mientras Kissinger, herido en un ojo, recibe atención médica. Beate es detenida, juzgada y condenada en firme a 1 año de cárcel. Pero Serge Klarsfeld es un buen abogado. Beate, francesa por matrimonio, depende de la administración francesa de ocupación de Berlín. Rápidamente se alcanza un acuerdo y Beate es enviada a Francia mientras aguarda el juicio de apelación. Beate, reforzada con este primer éxito, participa en la campaña electoral de septiembre del 69 en Alemania. Se presenta candidata contra Kissinger por un pequeño partido de extrema izquierda y sorprende llevando a Arno a los mítines. Kissinger bromea: el pequeño Klarsfeld, si me ve delante, me muerde. Se equivocaba bromeando. La acción de Beate Klarsfeld y el movimiento que ella ha generado será un factor importante en su fracaso. Es sustituido por Willy Brandt, un auténtico opositor a Hitler. Beate triunfa, pero Serge le dice: eres como una actriz, ya no tienes derecho a parar, con todas sus consecuencias. Wenn die Mehrheit des Volkes dafür ist, dann ist es Demokratie. Die Mehrheit des Volkes war für Hitler gewesen und das ist Demokratie. Jawohl, das waren sie. Aber warum? Je suis allemande, je suis fière d'être allemande, je suis une bonne allemande et une bonne patriote. Et je crois que justement, ce que j'ai avec mes actions, j'essaie de montrer aux Allemands les devoirs qu'ils ont à remplir. Car ça n'a pas d'importance si ces Allemands font partie de l'Allemagne de l'Ouest, de l'Allemagne de l'Est. Ça n'a pas d'importance non plus s'ils font partie d'un parti plus de droite ou de gauche ou du centre. C'est-à-dire ces devoirs sont propres à tous les Allemands et c'est le point important, c'est étant donné que nous sommes tous des héritiers de l'Allemagne et qu'il y a des hommes comme Goethe, Schiller, Beethoven, ce qui est merveilleux, mais qu'il y a aussi des hommes comme Hitler, Himmler, Eichmann, eh bien il faut donc assumer ses responsabilités. Ni Beate ni Serge quieren parar. Cada nueva pista lleva a otra. En el informe Kissinger, los Klarsfeld descubrieron el nombre de Ernst Achenbach, antiguo jefe de la sección política de la embajada alemana en Francia durante la guerra, por lo tanto, involucrado en la deportación. Por esa época es diputado y el gobierno alemán quiere designarlo para la Comisión Europea.
Beate y los militantes antirracistas de la LICRA ocupan su bufete de abogados. Achenbach no irá a Bruselas. Nous voulons construire français et allemand l'Europe ensemble sur la base de notre entente élémentaire. Et j'ai l'impression que cette, je dirais, manie de la persécution qui se fait jour chez certains, pas chez la majorité des gens, ni chez vous, ni chez nous, n'est pas bonne pour ça. Je crois que, et c'est ma conviction morale, qu'après 30 ans, il y a lieu de faire une amnistie. Ni amnistía ni prescripción, responden los Klarsfeld. Van a la caza de los burócratas de la deportación en Francia. El jefe de las SS, Hagen, y el hombre de la Gestapo, Lischka. Los Klarsfeld tienen la dirección de Lischka en Colonia. No les resultó difícil encontrarla, está en la guía telefónica. Los Klarsfeld deciden ir a Colonia con una cámara. Llegan a su barrio. Otro nazi muy tranquilo, que coge todos los días el tranvía número 18 para acudir a su puesto de trabajo en una empresa agroalimentaria. ¿Cómo es posible? Es el resultado del Protocolo de París firmado después de la guerra. Solo Francia tiene derecho a juzgar a los alemanes que cometieron crímenes en Francia. No pueden ser juzgados en Alemania, y la Constitución de la República Federal prohíbe extraditar a sus nacionales. Estos criminales nazis, por tanto, están protegidos en Alemania. Lischka ha sido condenado en Francia en rebeldía a cadena perpetua. Aquí, en Colonia, no corre peligro alguno. Al menos hasta el día que los Klarsfeld desembarcan en su vida. Lischka estaba presente cuando Heydrich, el jefe de la Gestapo, llegó a París para reunirse con el infame Bousquet, secretario general de la policía de Vichy, para preparar la gran redada de Veldiv, donde 13.000 hombres, mujeres y niños serían hacinados antes de ser exterminados en Auschwitz. Los Klarsfeld quieren luchar contra esa impunidad y, a través de un hombre, cambiar una ley. La idea de Serge no es hacerle daño, sino secuestrarlo, llevarlo a Francia para encarcelarlo. Pero los Klarsfeld no disponen de los medios del Mossad. El plan resulta imposible de ejecutar. De modo que hay que alertar a los medios, crear una situación insoportable para los alemanes, obligarlos a afrontar las deportaciones. Lischka, Mörder! Oui, Mörder, oui. Und dort, non, monsieur. L'initiateur de la solution finale en France des Juifs en France. Non, monsieur, ne frappez pas un départ. La justicia alemana se ve obligada a intervenir y las televisiones extranjeras hacen su aparición, como la BBC. Fürchten Sie sich überhaupt, Herr Lischke? Nein. Warum halten Sie Ihre Hand so, wenn Sie sich nicht fürchten? Weil ohne meinen Willen nicht gefilmt werden darf. Herr Lischke, man sagt, dass Sie viele tausende Juden umgebracht haben. Fühlen Sie sich überhaupt nicht schuldig? Bestimmt nicht. Das stimmt. Beate y Serge tienen una misión. Quieren llegar hasta el final. Ponen al descubierto también al SS Herbert Hagen, cuando se dirige a su trabajo de director comercial. ¡Qué emoción!
Tienen ante ellos al jefe de los torturadores de la Gestapo. Durante la liberación, las FFI, Fuerzas Francesas del Interior, y los policías sublevados descubrieron los sótanos de la Gestapo. Aquí, el ejército en la sombra, los rehenes, todos los fusilados de la resistencia dejaron las huellas de sus manos antes de desplomarse bajo las balas de las ametralladoras alemanas. «Déjenme tranquilo», dice Hagen. «Beate vuelve a la carga». «¿Estuvo usted en Francia en el 42?» «Era soldado, cumplía con mi deber», responde Hagen. ¿Fue responsable de las redadas y las ejecuciones?, pregunta Serge. «Quiero llevar una vida tranquila», contesta Hagen. «¿Cómo puede llevar una vida tranquila después de lo que hizo?». Interrumpido por su esposa e hijas, Hagen aprovecha para escabullirse. Entrevistado también por la BBC, Hagen pide que le filmen de perfil para ser menos reconocible. Se oculta también tras el primer ideario nazi. Ich fühle mich in keiner Weise dafür verantwortlich. Ich bin ausgegangen von meiner alten Überzeugung, die ja auch bestätigt worden ist vor dem Kriege, dass man eintritt für die Bildung eines jüdischen Staates. Ich bin davon ausgegangen, dass alle Maßnahmen eigentlich immer nur dann eben während des Krieges indirekt in dieser Richtung weitergehen konnten. But the Jewish homeland was Palestine, not Auschwitz in Poland. Deshalb sagte ich ja auch indirekt, zu diesem Zeitpunkt waren Auswanderungen nach Palästina ja nicht möglich. Ich konnte also nur davon ausgehen, und das ist meine Auffassung gewesen, dass dort die jüdischen Menschen zusammengefasst werden und dann nach einem Kriege doch alle in einer internationalen Regelung so weit wie möglich dann in den jüdischen Staat gebracht zu werden. Los judíos de Francia fueron reagrupados en el terrible campo de Drancy, cerca de París, y uno de los guardias más feroces de ese campo era el SS Ernst Heinrichson. 30 años después, Heinrichson es el respetable alcalde de Bürstadt, una pequeña localidad de Baviera. Entrevistado también por la BBC, Heinrichson revela su falta de humanidad. Das sind Leute mit 80 Jahren alt, haben sie das geschickt. Das kann sein, das kann sein. Wie können Frauen mit 80 Jahren alt arbeiten? Weiß ich nicht. Aber Sie müssen mir zugestehen, dass ich mir nicht jeden Tag den Kopf darüber zerbrochen habe, was geschieht oder was nicht geschieht. Warum nicht? Weil ich keine Aufgabe dazu hatte. Los vecinos de su pueblo le apoyan. Glasfeld, der Ankläger gegen unser Bürgermeister, der ist ja überhaupt nicht in der Lage, diese Sache genau zu wissen. Und warum rüßt er immer rum, macht den Mann seelisch und moralisch fertig? Er ist überhaupt nicht in der Lage, das zu wissen. Nur auf Argumente oder irgendwie nach schriftlicher Unterlage her. Serge Klarsfeld y su asociación de hijos e hijas de deportados judíos franceses invaden el Palacio de Justicia de Colonia. Es una victoria, un juicio en Alemania que ha sido posible gracias a 10 años de combate obstinado contra el famoso Protocolo de París. Serge Klarsfeld ha reunido todos los documentos, las órdenes firmadas, las pruebas irrefutables.
Lischka, 10 años de cárcel. Hagen, 12 años. Heinrichson, solamente 6 años. Los tres habrían podido terminar su vida tranquilamente si no hubiese sido por los Klarsfeld. En el exterior del tribunal, una multitud que no ha podido entrar, hijos de deportados e incluso nietos. Je crois que ça doit être quand même un procès exemplaire parce que ce sont les plus hauts responsables du nazisme en France et ils ont été ce qu'on peut appeler vraiment cruels et immondes. Je m'appelle Lida Klarsfeld et j'ai 12 ans. Quel est le métier de tes parents? Ils recherchent les nazis. Cazar nazis puede ser peligroso. 2 atentados estuvieron a punto de costarles la vida a los Klarsfeld. En 1972, un paquete bomba, y en el 79, una bomba en su coche. Los criminales siguen ahí. Pero los Klarsfeld no se dejan impresionar ni desanimar por las innumerables dificultades de la vida militante. Tienen una misión estimulante. Beate dijo: Pour beaucoup de monde, Serge et moi représentions surtout une promesse, celle d'un couple franco-allemand, de surcroît juif et non-juif, qui s'engageait pour une cause, une petite équipe, sans moyens financiers et sans aide, mais qui faisait changer les choses. Beate, acusada de izquierdista por algunos y de espía de la CIA por otros, se convierte en uno de los grandes personajes del siglo. Cerca de una docena de programas de televisión cuentan su odisea, a veces a modo de imágenes costumbristas. Nous sommes rencontrés au métro Porte de Saint-Cloud, exactement au-dessous des fenêtres de notre appartement où nous vivons maintenant. Pero la consagración suprema es una película filmada en Hollywood, en la que Farrah Fawcett interpreta su papel. Est-ce que vous êtes anglaise? Pardon? Are you English? Allemande. Los Klarsfeld no se detendrán jamás. Serge encontrará al hombre que detuvo a su padre el 1 de septiembre de 1943 en Niza. Un recuerdo imborrable. Une nuit, la Gestapo est venue. Les parents nous ont tirés du lit, ma sœur Tania et moi, et ils nous ont fait entrer dans une cachette que mon père avait aménagée en ouvrant le mur derrière un placard. Je vais me rendre, comme ça ils vont peut-être pas chercher plus loin. Tu comprends, il essayait de nous rassurer, et peut-être qu'il avait un vague espoir de s'en tirer. Mais au fond, il savait très bien que si les Allemands nous trouvaient, ils nous tueraient tous. Entre nous! Klarsfeld, Arnaud. Alors, suivez-nous! Serge identifica al hombre que detuvo a su padre, el SS Alois Brunner, nazi fanático que dirigía Drancy y deportó a cerca de 200.000 judíos de toda Europa. El criminal se ha refugiado en Siria, donde prodiga productivos consejos a ciertos regímenes antisionistas. Beate y Serge viajarán hasta Damasco para reclamar su extradición, a veces vestidos con extraños disfraces. Sin éxito, evidentemente. Je crois qu'ils ont pris la décision de m'expulser pour que je ne les gêne pas, étant donné que ma présence là-bas, à partir du moment où ils ne voulaient pas dialoguer, ne leur apportait rien. Mientras, Brunner, que se hace llamar Fischer, recibirá un paquete bomba que le amputará varios dedos. Moi-même, je n'en suis pas capable, parce que ça risquerait de me sauter entre les mains, mais disons que je ne suis pas tout seul.
C'était une initiative, je ne peux pas dire comment, mais en tout cas, bon, c'était une revue d'herboristerie. Il s'intéressait beaucoup à l'herboristerie. Et d'Autriche est partie une revue cylindrique, comme toutes les revues cylindriques, et quand il l'a ouvert, il a perdu les doigts d'une main. Donc il savait que les victimes ne l'avaient pas oublié. Un acto de venganza contrario a lo que siempre había preconizado Wiesenthal, que publica precisamente un libro de memorias, Justicia no es venganza. Wiesenthal, que continúa acumulando informes. Hay que seguir a la caza hasta llegar al último criminal nazi, antes de que los alcance la justicia divina. Beate titula su libro Partout où ils seront, donde quiera que estén, y los persigue hasta el fin del mundo. Y entonces llega a Chile. No teme a la policía de Pinochet. No ha perdido las energías con el paso de los años. Su causa sigue siendo la de la redención de Alemania. Y todavía quedan nazis vivos. Quiere que sea extraditado el hombre que se oculta en esta ciudad discreta de Santiago. Es Walter Roff, uno de los peores criminales nazis. En 1942 diseñó la masacre de centenares de miles de judíos, con camiones cuyos tubos de escape se conectaron al interior de una sala. Aquí vemos un ensayo de ese dispositivo, precursor de las cámaras de gas. Beate es difícil de desalojar. Con su pancarta en la que ha escrito a rotulador, el nazi Roff debe ser juzgado por sus crímenes contra los judíos. ¡Expulsen Nazi Roff! Extraditen al nazi Roff, grita Beate ante el Palacio Presidencial. Las manifestaciones cada vez más agresivas. La llamada apasionada de Beate a las autoridades, su movilización de los medios para la extradición, su impacto sobre la opinión pública alcanzan literalmente a Roff, que fallece de una crisis cardíaca el 14 de mayo de 1984. En sus exequias, todo tipo de personajes vestidos de loden y abrigos de cuero, sus camaradas de exilio que acuden a rendirle un último homenaje hitleriano. La caza prosigue en América del Sur. Los Klarsfeld necesitarán 10 años para localizar y conseguir la extradición de Klaus Barbie. El jefe de la Gestapo de Lyon, que detuvo y torturó hasta la muerte al hombre que encarnaba la resistencia francesa, Jean Moulin, y que envió sin piedad alguna a la cámara de gas a los niños de Isieux, 44 niños judíos, y los 7 adultos que los escondían en una colonia de vacaciones próxima a Lyon. Qué momento el del comienzo del juicio a Barbie, más de 4 décadas después de la caída del nazismo. Veuillez vous asseoir, monsieur l'accusé. Asseyez-vous. C'est Liliane, 10 ans, qui a écrit à Dieu cette lettre déchirante retrouvée à Isieux. Dieu, que vous êtes bon, que vous êtes gentil. Serge, abogado de la acusación particular, lee las cartas de los niños muertos. Dieu, c'est vous qui commandez, c'est vous qui êtes la justice, c'est vous qui récompensez les bons et punissez les méchants. Dieu,
Après cela, je pourrais dire que je ne vous oublierai jamais. Je penserai toujours à vous, même au dernier moment de ma vie. Vous pouvez être sûr et certain. Vous êtes pour moi quelque chose que je ne peux pas dire tellement que vous êtes bon. Vous pouvez me croire, Dieu. C'est grâce à vous que j'ai eu une belle vie avant, que j'ai été gâté, que j'ai eu de belles choses que les autres n'ont pas. Dieu, après cela, je ne vous demande qu'une seule chose. Faites revenir mes parents, mes pauvres parents. Ce drame d'Isieux fut un des plus poignants de l'oppression, un des forfaits les plus odieux du régime qui, pendant 5 ans, a servi et tortura l'Europe. Non pas une de ces atrocités commises dans le déchaînement de la folie guerrière ou le délire du combat, mais un acte de haine et de violence froide, réfléchie, méthodique, érigé en doctrine d'ordre et de gouvernement. Il n'existe pas de circonstances atténuantes en faveur de l'accusé. Barbie es condenado a cadena perpetua por crímenes contra la humanidad. Muere en prisión en 1991, víctima de un cáncer. Rudolf Hess, el delfín del Führer, se suicida en la cárcel de Spandau en 1987. La osamenta de Mengele, el médico loco de Auschwitz, que se ahogó finalmente en 1979, está depositada en una caja fuerte de la policía científica brasileña. Con el proceso Papon, se impone la noción de que jamás habrá impunidad para los crímenes contra la humanidad y de que nadie podrá dar ni obedecer una orden criminal sin que un día, por muy lejano que sea, tenga que responder por ello. Qu'il soit amené 55 ans après devant une cour d'assises pendant 6 mois et condamné à 10 ans, c'est une grande victoire, croyez-moi. Se ha hecho justicia. Les gens comme Beat et moi, et comme Wiesenthal, nous avons réussi à être efficaces parce qu'on était heureux. Voilà, ça je crois que c'est peut-être le mot de la fin en ce qui concerne ceux qu'on appelle les chasseurs de nazis. Wiesenthal était heureux parce qu'il avait sa femme, sa fille, elles n'ont pas péri pendant la Shoah. Et nous, on a été heureux parce que, bon, j'avais quand même si mon père a péri, j'avais ma mère et puis ensuite Beat, les enfants. Et donc on était heureux. On ne pouvait pas faire ce que nous avons fait en étant malheureux. Simon Wiesenthal falleció en 2005. Está enterrado en Jerusalén. Esta película está dedicada a él y a todas las víctimas del nazismo. Ya nunca se podrá decir que no existió.